Gremory. Gremory vs Astaroth, parte 2. ¿Están todos bien? Azazel Sensei. Ubicado en una zona remota de ese lugar donde se estaba llevando el ataque terrorista de la Chaos Brigade, se encontraba Azazel sobre una roca, comunicándose con el grupo Gremory a través de un círculo mágico mientras repelía con sus ataques a los enemigos que se le acercaban. Estoy seguro de que tienen cosas que decir, pero antes escúchenme. No solo el campo del juego, sino que también el área alrededor de la sección VIP, están bajo ataque por la antigua facción de los Maous originales. Algo que se previó. ¿Previeron, verdad? Azazel escuchó perfectamente la voz seria y disgustada de Rías a través del comunicador, pero no podía culparla, ni dudaba en que estuviera molesta al haber sido usada por sus planes. Pese a ello, ya habría tiempo para redimir sus errores. Varias unidades de ángeles, caídos y demonios que concentramos en el área están combatiendo, incluso están participando el viejo, Sir Sech, su esposa y las mujeres de tu hermano mayor, además que el grupo Citri está haciendo de las suyas también en esta situación. Elohim. Mis hermanas. Zona. Escuchó el caído decir a Rías con asombro, pues incluso para él era un hecho impresionante y nunca antes visto, ya que seres extremadamente fuertes estaban unidos combatiendo al mismo enemigo. Si alguna vez en el pasado Azazel le hubiera dicho que uniría fuerzas con su padre o un demonio para pelear por un mismo interés, habría dicho que estaba loco y lo hubiera mandado a encerrar al Coquitus, pero hoy en día ese pensamiento era inexistente, todo por los logros que había conseguido un único hombre al cambiar el mundo y forma de pensar de todos. Hace poco nos encontramos con Odín. Sí lo sabemos, de hecho fue él quien decidió ir a brindarles apoyo como un voto a ser parte de la alianza. Sé que tienen preguntas con respecto a su aparición, pero serán respondidas más tarde. Habló Azazel interrumpiendo a Rías en la comunicación mientras acababa con un demonio con una de sus lanzas al clavarla. Vaya que el manejo de luz tenía sus ventajas contra seres que representaban la oscuridad. O bueno, al menos con la mayoría de estos funcionaba, porque con Issei Gremory sorprendentemente la luz no tenía efecto alguno. Bien. ¿Y mis padres? Ellos estaban en la zona VIP. Tranquila, tienen la mejor protección posible y existente. Dudo mucho de que alguien pueda pasar a través de Chisato-sama, respondió Azazel a la pelirroja, escuchando cómo ésta soltaba un suspiro. Quizás de alivio, pero no la cuestionaba, pues la familia era en verdad importante. Regresando al momento actual, debido a los planes de batalla, no puedo contarles a qué se debe lo que está sucediendo. ¿Y si algo malo nos hubiera sucedido? Escuchó el caído hablar a Akeno mostrándole su disgusto y enojo. Rayos. En verdad se escuchaba bastante molesta, y eso le hizo pensar a Azazel que se sentía dichoso de no estar frente a ella. Maldición. Estaba seguro de que si hubiera sido ese tonto de Gremory su reacción hubiera sido completamente diferente. Algo así como: Issei-kun, para nada estoy molesta. Es más, siente libre de usarme siempre para lo que desees, ya sean tus planes diabólicos. O algo así creía Azazel venir de la hija de uno de sus amigos, cuando se trataba de Issei Gremory. El maldito afortunado tenía a cada mujer a sus pies con facilidad. Como si no le bastara el hecho de tener a Gabriel para él solo. Cómo lo odiaba. Pero al mismo tiempo le admiraba y mucho, llegando a considerar el crear una religión nueva. Los seguidores de Issei-sama, el único hombre que podrá probar por siempre el fruto prohibido del cielo. Soy el estratega de esta batalla y tomaré la responsabilidad. Bueno, probablemente mi cabeza no sea suficiente para calmar su odio, mucho menos para apaciguar las llamas de ira de Gremory cuando se entere. A medida que hablaba, Azazel escuchó cómo los jóvenes soltaban una bocanada de aire por la sorpresa de sus palabras e implicaciones, pero así era. Ya estaba preparado para lo que tuviera que enfrentar luego cuando tuviera frente a él a un posiblemente furioso rey demonio. Entonces, ¿estabas listo para morir cuando nos usaste? Preguntó Rías desde el otro lado de la comunicación, no pudiendo creer lo que están oyendo del caído. Como sea, permanezcan escondidos hasta que la batalla finalice, nosotros nos encargaremos de los terroristas. Ordenó Azazel mientras extendía una de sus manos, creando una lanza de luz que fue arrojada a la cabeza de un demonio traidor que venía a él. ¿Acaso lo estaban tomando por débil? El que fuera distraído no significaba que no fuera poderoso, ya que a fin de cuentas era el líder de los ángeles caídos.
¿Estás en el campo de batalla? Estoy en el mismo campo, a pesar de ser una gran área estoy muy lejos de ustedes. Mientras mantenía su conversación con los chicos, Azazel veía con satisfacción como frente a él, un joven demonio mejor conocido como Zairaorg, atacaba y acababa con un gran número de enemigos a base de sus propios puños. Impresionante. Viniendo de un joven al que se le consideraba nulo de poder mágico, era bastante talentoso. No podemos escondernos. Asia. Asia fue secuestrada por Diodora. ¿Qué has dicho? Ok, las palabras de enojo de Yuma sí que lo sorprendieron un poco al no esperar que algo así fuera a suceder, aunque no era como que Azazel no fuera a considerar esa posibilidad. Necesitamos salvar a Asia ahora mismo. Azazel Sensei. Asia es nuestra compañera. Ella es mi familia. Nunca más quiero perderla de nuevo. Escuchó decir a Yuma con desesperación el caído, llegando a soltar un suspiro al suponer que era lo que sucedería ahora. Salvaremos a Asia. Tengo que enseñarle a ese maldito lo estúpido que fue el secuestrar a alguien de mi familia. Bien, imagine que algo así pudiera suceder. Rayos niña, eres igual que tu hermano. Me encargaré del resto. Vayan y hagan lo que deban hacer. Expresó sonriente y con humor Azazel, ante el tono familiar que había empleado Rías al de decirle lo que haría. Un tono serio y frío igual al de ese sujeto, Sensei. Gracias Azazel. Escuchó el caído a los chicos mostrarle su agradecimiento, como también a la heredera Gremory. Escucha Rías, muéstrale a ese mocoso traidor el poder de la Crimson Ruin Princess. Y asegúrate de traer a Asia. No falta decirlo a Azazel, ese insecto está más que muerto. Y así terminó la comunicación de los jóvenes con Azazel, mediante las últimas palabras frías de Rías Gremory, siendo estas la que provocaron en Azazel un par de risas, al ver lo parecida que era ella con Issei, y aunque fuera algo que él no admitiera, Azazel podía ver perfectamente que Rías tenía sus semejanzas con su hermano para bien o para mal, no dudaba de que llegaría lejos en su camino. Salón principal del templo. Suéltame. Asia trataba de liberarse de las extrañas cadenas que Diodora le había colocado una vez ingresaron al templo, llevándola al área central donde se llevaría a cabo el plan maquiavélico del demonio. ¿Por qué haces esto? Porque mi querida Asia, tengo el poder y la capacidad para hacerlo. Respondió Diodora a la rubia al sonreír sádicamente al decir eso, pues para él la victoria ya era suya, al igual que lo sería esa monja. Esto es algo que he esperado tanto tiempo. ¿De qué estás hablando? Estás trabajando con gente mala y que desea hacer sufrir a otros por sus propios ideales. Asia trataba de razonar con él, ver si podía hacerlo entender sus malas acciones, porque a pesar de lo sucedido su corazón aún creía que las personas podían cambiar a pesar de sus malas acciones, si se arrepentían de corazón tendría la salvación de sus pecados. Lastimosamente existían personas que no aplicaban al caso, eso es lo que hacemos los demonios, no nos basamos en reglas que no nos convengan. Respondió Diodora al mirar a Asia con locura, provocando que la rubia se asustara un poco por la mirada. Es una tontería lo que estamos haciendo con esto de la alianza. Ese maldito de Gremory no sabe lo que es bueno para el inframundo, el volver a nuestras verdaderas raíces es la clave de la verdadera forma de ser de los demonios. Mediante hablaba, Asia llegó a observar con preocupación cómo alrededor de Diodora comenzaba a acercarse las sirvientes de él. Asia abrió en grande sus ojos ante tal vista, pues de entre el grupo femenino que había llegado todas ellas tenían grabadas en sus rostros una mirada fría y casi carentes de emociones. ¿Cómo era posible? Serás una buena adquisición. La rubia al precipicio no captó eso de adquisición que le dijo Diodora, ya que casi parecía que habla de una colección. ¿Sabes de dónde vienen todas ellas? No. Respondió Asia nerviosa, mientras trataba de ganar tiempo. Si algo había aprendido de vivir en la residencia Gremory, era que a veces seguir el juego funcionaba y mucho. Digo, Issei siempre lo hacía cuando le hablaban al mismo tiempo varias personas, y él solo les seguía el juego sin ponerles atención. Un caso claro, era cuando Rías le reprochaba el que no se refiriera a ella como su hermana, y él solo asentía a sus palabras sin darle la más mínima atención, pero por ahora esa era la mejor carta a usar de Asia, el hacer que el demonio hablara hasta que sus amigos llegarán. Todas tienen una cosa en común contigo, Asia.
comentó Diodora al tomar el rostro cara de una de las chicas de su nobleza, para luego sonreír de una manera horrible. Todas ellas fueron miembros de la iglesia como tú y que yo obtuve luego de que fueran expulsadas por estar de amoríos con un demonio. Asia no podía creer lo que había escuchado, porque si eso era así entonces ella había... ¿Acaso? No me digas que... Fue muy sencillo, solo me presentaba ante ellas como un demonio que buscaba hacer relaciones de paz con nuestros enemigos, que solo buscaba la paz. Expresó divertido Diodora al acercarse a otra de las chicas quien no hacía nada, parecía una muñeca vacía y rota. Solo dile unas lindas palabras y te creerán, te considerarán especial. Para cuando finalizó, el demonio pasó a mirar a Asia, a quien no le gustaba dónde iba esa charla. Lo bueno de ir a distintas partes del mundo es que puedes ver distintas chicas y elegir a quienes tener. Claro que para hacerlo debes de lograr que abandonen el lugar donde están. Ustedes los humanos tan religiosos son fuertes creyentes y lo único que puede destruir esa fe es que sean traicionados por la misma gente en la que creían. No. Y fueron esas palabras las que provocaron que Asia abriera los ojos con horror, y por ello la sonrisa de Diodora se hizo más clara. No podía ser cierto. ¿Acaso él? No. No. Tú. Asia trató de contener las lágrimas que querían salir, pero las ganas de soltarlas eran tan grandes que le dificultaba mantenerlas encerradas. En ese instante, había descubierto que todo el infierno que había vivido cuando aún era una monja y fue expulsada de la iglesia por su pecado. Todo fue planeado por ese demonio. Esa vez. Tú no. Fue difícil acercarme a ti, a diferencia de las otras tu fe era más fuerte, por lo que debía ser más drástico, fue doloroso, lastimarme con mi propio poder para tener la vida que necesitaba de tu tratamiento. Y así, las lágrimas de Asia comenzaron a fluir al ganarle, y es que ese descubrimiento le había partido el corazón. Tu amabilidad era tal que no dudaste en ayudarme a pesar de ser un demonio, por esa buena acción fuiste llamada bruja y hereje, todo iba de maravilla. Solo debía esperar un poco más y cuando fueras una muñeca vacía, te tomaría en mis brazos y te haría mía. Basta. Ella no quería escuchar más, qué verdad más cruel saber que su acción de salvar una vida a costa de su posición en la iglesia hubiera sido planeado por la mente enferma de este tipo que se notaba que disfrutaba del sufrimiento de las chicas que él decía amar, era un maldito bastardo enfermo. Todo era perfecto mi linda Asia, un poco más si hubiéramos estado juntos pero... Tuvo que llegar esa caída. La voz llena de odio de Diodora aumentó al recordar ese día en que perdió su juguete. Flashback. Era un día lluvioso, Asia había sido expulsada de la iglesia y no tenía a dónde ir, la chica no tenía a nadie, ningún hogar, ninguna familia, estaba sola y desamparada, todo por salvar a ese demonio. Ella sabía que lo que hizo era un pecado para las reglas de la iglesia pero... Era un crimen salvar una vida a pesar de su origen. No sabía qué hacer, no sabía a dónde ir. Tras uno de los edificios, Diodora Astaroth miraba todo con una sonrisa enferma, le divertía ver la cara de desesperación de la chica verlas desesperadas y abandonadas. No fue sencillo hacer que esa chica saliera de la iglesia, ella era una creyente ferviente por lo que sabía que con ella su clásica estrategia de acercarse a ella y seducirla sería inútil. Por lo que optó por una estrategia distinta, hacer que la expulsen por hacer un acto indebido que irónicamente nació de su amabilidad innata. Lastimarse a sí mismo y presentarse herido ante ella, fue un plan excepcional ya que no creyó que saldría tan bien cuando ella lo curó, supo que ya estaba hecho, no había modo de que pasen ese acto por alto a pesar de que lo hizo con todas las buenas intenciones, simplemente había curado un demonio, acto tabú para la iglesia y como lo había planeado, la chica había sido expulsada de esta y ahora estaba ahí, sentada en esa fuente sin saber qué hacer bajo esta lluvia. Era hora de actuar, se presentaría ante ella, agradeciendo lo que hizo y dándole un lugar donde ir con él para luego finalmente hacer la suya pero justo cuando iba a salir notó una presencia que no estuvo aquí antes. Asia seguía mirando el suelo, la lluvia lograba camuflar sus lágrimas que no paraban de salir, lo único que le quedaba era buscar un lugar donde pasar la noche aunque eso lo veía difícil, aquí todos la llamaban bruja, hallar una muestra de bondad de estas personas era imposible. ¿Acaso esto era lo único que le trajo su acto, crueldad? ¿Acaso no hay nada bueno tras un acto de este tipo? ¿Lo que Dios decía en la Biblia era mentira?
Fue en eso que sintió que la lluvia ya no caía sobre ella, pero aún escuchaba el agua caer. Al alzar la vista notó que lo que la protegía del agua era un ala con plumas negras, ala que le pertenecía a una chica de cabello negro y ojos rosas. Llevaba unas ropas de invierno de color gris con marrón. ¿Quién?, susurró la rubia, y la chica sonrió a su pregunta. Por esa ala se notaba que era un ángel caído, ángeles que cayeron de la gracia de Dios. ¿Por qué te ves triste? Si algo he aprendido en mi vida es que la gente triste merece una ayuda, o al menos una oportunidad de tenerla, respondió la chica y le mostró a la confusa rubia una bella sonrisa al decir eso. ¿Por qué lloras? ¿Pasó algo malo? Hice algo prohibido para la iglesia y me expulsaron, a pesar de que lo hice como un acto de buena fe. Salvar a un demonio está mal para ellos. La caída sabía que los miembros de la iglesia eran muy estrictos con sus reglas que concierne a la interacción con otras razas, en especial los demonios y los ángeles caídos. Hice mal. Fue entonces que en medio de su tristeza, Asia alzó la mirada solo para notar que la chica se puso a su nivel sin quitar la protección de su ala. ¿Te arrepientes de tu buen acto, ese que tu Dios promueve en la Biblia? La rubia negó con la cabeza. Ella creía en las palabras de Dios, a pesar de lo que estaba viviendo o sintiendo no podía pensar mal de sus creencias. Todos merecen una muestra de compasión, que el dolor no es ajeno a nadie y el actuar de buena manera es lo que cambia el mundo. Eso es lo que mi Señor dicta y yo lo creo con el corazón. Entonces siéntete orgullosa de lo que has hecho y no llores, esos tipos no merecen tus lágrimas. Le dijo la chica a la rubia mientras le acariciaba su cabeza con cariño para así calmarla y detener sus lágrimas. ¿Por qué eres buena conmigo? La caída sonrió al escuchar la pregunta, al recordar vivencias pasadas similares que había vivido. Porque yo una vez estuve cerca de caer por el mal camino, estaba a punto de volverme uno de esos monstruos que contaminan a mi raza, pero hubo una persona que me hizo recapacitar. Mi líder, gracias a él es que estoy aquí, viva y no muerta. Y así, bajo la vista de Asia vio como la bella caída le tendía mano con amabilidad y sin ninguna mala intención oculta. Mi nombre como caída es Rainaré, aunque suelo usar el de Yuma a mano cuando trato con humanos. Puedo llevarte a un lugar que será seguro para ti, pero eso significa abandonar tu vida como humana. ¿Qué dices? Asia miró la mano de la chica, pensar que esos que son los llamados enemigos de Dios y le estaba mostrando un acto de bondad, pero eso demostraba una cosa, que la bondad no es ajena a ninguna especie. Las palabras de Dios eran ciertas y eso bastaba para que ella sí sonriera y aceptara la mano de la chica. Hora de tomar otro rumbo. Soy Asia Argento, un gusto. Rainaré sonrió ante las palabras de la chica y la llevó a un lugar para cubrirse de la lluvia. Todo eso pasaba ante la furiosa mirada de Diodora. Esa caída se había metido en su plan. ¿Qué hacía un ser de esa clase en esta parte del mundo? Ahora su plan estaba arruinado, debía ver cómo avanzaban las cosas de ahora en adelante. Fin flashback. Asia no creía lo que escuchaba, él observó todo ese día. Solo fue la oportuna intervención de su hermana mayor Rainaré en ese momento, que la salvó de algo horrible. Sin duda su hermana, a pesar de su raza, era su ángel de la guarda. Seguí la pista hasta esa mugrienta ciudad. Cuando ella te dejó ahí creí que era mi oportunidad para hacerte milla, pero tuvo que aparecer Rías Gremory. Asia recordaba ese día, era de noche y Rainaré la dejó en un parque cercano a donde coincidentemente Rías pasaba todos los días camino a su casa. Cuando la caída se despidió y se fue, Rías la encontró. La demonio al ver su estado no dudó en darle cobijo y tras decirle su historia, le ofreció ser parte de su familia. Si bien eso significaba ser demonio, no le vio ningún problema, era su oportunidad de iniciar de nuevo. Fue gracias a eso que finalmente tuvo una familia, un lugar al que pudo llamar hogar. ¿Y qué eres? Eres un maldito. Diodora notó que las lágrimas de la rubia salían con rabia de sus ojos. Uno que era solo dirigida a él. Eres un maldito enfermo. Incapaz de contener su ira hacia el demonio, Asia gritó con rabia. Si bien amaba su vida actual, el hecho de que sus días de dolor fueran provocados por la mente enferma de este tipo la ponían furiosa. Ja 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 ja, excelente. Ese es el rostro que deseaba ver en ti, mi bella Asia. Rió con creces Diodora al ver el estado de la rubia y sus expresiones furiosas a su persona. Te ves tan linda cuando haces esa expresión.
mencionó él mientras tomaba la cara de la rubia, quien en un momento de rabia no dudó en escupirle en el rostro. Todo tipo de buen sentimiento en ella había muerto con ese tipo, maldita perra. Furioso por el acto, Diodora le soltó un golpe con su mano en la cara a Asia y ella aún encadenada cayó al suelo con algo de sangre saliendo de su boca. Ya verás. Luego de que acabe con tus amigos, haré que te arrepientas más tarde. Como si no fuera suficiente para él, Diodora pateó el vientre de la rubia con fuerza, pero aún así Asia contuvo el grito que quiso dar, no le iba a dar de escucharla quejarse. Eso era lo que quería él. ¿Te resistes? Bien, a fin de cuentas aún hay algo que debes hacer. Háganlo. Sin saber qué pasaba, Asia notó como las sirvientas del demonio la tomaron y la pusieron al lado de una especie de máquina para luego encadenarla de pies y manos con fuerza para restringir sus movimientos. Ella no entendía qué estaba sucediendo. Este equipo hará que el poder de tu Sacred Gear se vea invertido. Ante las palabras de Diodora, Asia abrió sus ojos con horror. Su poder de sanación se volvería uno para lastimar en el rango que estuviera. Los traidores en Grigori fueron muy amables en darnos esta bella máquina. No te saldrás con la tuya, mis amigos vendrán. Gritó Asia mientras intentaba moverse para liberarse, pero le era imposible el poder escapar. Ria-san va. Eso es lo que deseo, matar a esa mujer será la victoria máxima. Y tras su muerte y la de sus grupo, nada se interpondrá entre tú y yo. Y jajajajaja. La risa de Diodora hizo que la chica apretara los dientes con fuerza. Asia recordaba las palabras que una vez oyó de decirles el hermano de su ama a ellos: no muestren dolor o tristeza a su oponente, es lo que él desea. Gracias a ello, ha logrado mantener a raya su tristeza y dolor para no romper en llanto aunque por dentro estaba destrozada. Seguir oyendo la risa de Diodora hizo que ella solo pensara en sus amigos. Ellos vendrían a salvarla, y sin saberlo Diodora tenía su destino ya manchado con la sombra de la muerte, porque a pesar de que el rey demonio no estuviera presente, no significaba que no hubiera alguien que no siguiera sus acciones, y en este caso se trataba de una versión más joven y femenina que lo idolatraba a él en el templo. Rías y sus sirvientes estaban corriendo hacia el interior de la sala principal, donde aparentemente se encontraba Asia desde que habían llegado allí. Tuvieron que pasar por una prueba donde Diodora desde unos altavoces les había propuesto el comenzar su duelo al tener enfrentamientos contra sus piezas de forma individual al grupo Gremori. Todo hubiera ido de acuerdo al plan, si no hubiera sido por el mal humor que se traía Rías en esos momentos, siendo este parte del que incitó a la heredera Gremori de acabar sin piedad o duda alguna con todas las piezas de Diodora. Al usar su poder de la destrucción, ella no estaba para juegos inútiles, y mucho menos para perder el tiempo con duelos estúpidos que solo harían el destino de Asia más trágico. No podían perder tiempo, debían salvar a Asia y de ser posible vencer a Diodora antes de que algo malo sucediera. Incluso en su camino llegaron a encontrarse nuevamente con un viejo conocido, siendo este Fred Selsen, un ex exorcista. Gracias a él y un muy violento ataque de Rías en busca de respuesta con lo que estaba sucediendo, todos ellos llegaron a descubrir que el supuesto Diodora, un joven amable, educado y carismático, en realidad resultó ser una persona narcisista, siniestra, vil, insensible y malvada que haría lo que fuera necesario para lograr sus deseos, teniendo una obsesión absoluta con las monjas y las santas doncellas, lo que quedó ejemplificado por el hecho de que todos sus sirvientes fueron una vez monjas y doncellas que había adquirido después de romperlas. Disfrutaba verlos con expresiones de dolor, tristeza y desesperación, lo que le pareció una forma suprema de entretenimiento. Esto mostró que Diodora era un demonio increíblemente sádico, que buscaba provocar el mismo sentimiento hacia, razón suficiente para salvarla de sus manos. No falta decir que después de que Rías obtuvo esa información de Fred Selsen, este terminó impune y liberado. Ella no desaprovechó la oportunidad, ni mucho menos iba a cometer los mismos errores del pasado, por lo que siguiendo los ideales de su modelo a seguir terminó acabando con el humano sin piedad alguna, cuando atravesó con su puño imbuido con su poder. Finalmente, cuando habían pasado por todos los inconvenientes y llegaron al último templo, todos notaron al llegar como en el fondo de este había una especie de aparato con un círculo mágico y unas runas, pero que sorprendió más fue el ver que en el centro de este estaba Asia. Rainar y Murayama gritaron al ver a la chica. Ahí se veía que aparte de un golpe en la cara, estaba bien y entera. Al fin llegaron.
Y para su malestar Diodora estaba sentado en una silla, como un trono mirándolos con una maldita sonrisa desagradable. Amigos. Asia notó que todos estaban allí, no pudo evitar llorar al ver que habían venido. Maldito rufián, pagarás por lo que has hecho. Katase en verdad detestaba a tipos como él y ya deseaba cortarlo en miles de pedazos de ser posible. Lo mejor será que lo golpeemos todos juntos. Antes de eso, Akeno detuvo a Kiba en su marcha para pasar a mirar al demonio con seriedad y frialdad. ¿Se lo dijiste todo? Ni siquiera bastó respuesta alguna, cuando la risa de Diodora se hizo presente, bastando para todos ellos como respuesta. Maldito. Es tan divertido ver sus caras llenas de dolor cuando aprenden la verdad, incluso lo he grabado. Conforme él hablaba, Asia solo pudo cerrar los ojos y dejar que unas lágrimas salieran de estos. ¿Por qué? ¿Por qué haces cosas así? ¿Qué ganas? Yuma gritó furiosa, no podía soportar que ese tipo haya tratado tan mal a su hermanita, mucho menos que le haya causado tanta desgracia. Porque me divierte, así de simple. No hay mayor para mí que ver la cara de desesperación de cada chica que encuentro. ¿Debemos oír esta estupidez? Yo digo que ya lo golpeemos. Murayama y Katase ya tenían equipadas sus Sacred Hearts listas para usarlas contra ese detestable sujeto. Asia era distinta, por eso la quise hacer mía, pero paso que esa caída se metió en mis planes. Expresó con odio y rencor Diodora al señalar a Yuma, que lo veía con odio puro y una sed de sangre inmensa. Gracias a su acción, tiene esperanza. Pero ahora que los mate, esa esperanza morirá y al fin la disfrutaré, como debió ser desde el principio. Todos escuchaban con rabia lo que el tipo decía, pero había alguien que no decía nada. Rías estaba callada con la mirada baja, sintiendo como sus emociones empezaban a alterarse y sus pensamientos a ir de un lado para otro entre lo correcto y lo malo. Lo sabía, ese tipo enfrente de ella no merecía piedad, solo merecía morir. Era verdad, pero ¿haría lo correcto? Pero tampoco era cosa de que fuera lo correcto o no, era simplemente el hecho de que seres como él, no valían la pena en vivir, eran un desgaste de oxígeno. Y el mundo oscuro en el que Issei una vez se sumergió en su infancia al perder el control del ver a su madre por unos caídos en esta ocasión, era Rías la que al igual que su hermano, comenzaba a tocar ese punto de fondo en el vacío de la oscura destrucción. Sí, no merecen vivir los seres que disfrutan del dolor ajeno y lo buscan. Pensó Rías en lo que levantaba su mirada, que por segundos era roja como solía ser la de Issei Gremory cuando se ponía serio o estaba furioso. En ese momento la heredera Gremory iba a usar su poder para matar al tipo enfrente suyo. ¿Qué pasa, princesa? ¿Asustada? ¿Saben algo? Me alegro mucho de ver que Asia aún es virgen, luego de matarlos a todos ustedes haré de ella mía. Maldito hijo de... El grupo de Rías salvo ella se pusieron en guardia, en lo que sentían la rabia subir por sus cuerpos. Te voy a matar. Yuma creó una lanza de luz mientras el resto también se preparaba para atacar. Fue entonces que el límite de alguien había llegado a su fin. Acabaste. Habló Rías con un tono bajo que increíblemente le heló la sangre a sus amigos. Acabaste de decir tus estupideces. ¿Qué has dicho? Diodora miró furioso a la pelirroja que le faltaba el respeto a él, un ser dotado de poder. Presidenta. Oye. Algo anda mal. Katase se mostró nerviosa al oír el tono de voz de su ama, mientras que Kiba a su lado sentía un cambio en su ama. ¿Por qué de ser así? Y así, Rías Gremory alzó la vista, y al hacerlo todos se quedaron helados al ver la expresión de ella, llena de crueldad. Ese no era Rías. Podré matarte al fin. En cuestión de segundos el poder de la destrucción se activó alrededor de la pelirroja y de inmediato unas llamas carmesís la envolvieron. La fuerza de estas hizo que todos se cubrieran, solo para segundos después estas desaparecieran revelando a Rías allí mismo sin daño alguno o cambio alguno. Eso querían decir los chicos, pero lo cierto es que había algo distinto en Rías. Sus ojos estos ya no eran celestes, sino más bien para sorpresa de todos, ahora eran rojos carmesís iguales a los de Issei Gremory, y si el color no era lo único idéntico a su hermano mayor, todos los chicos pensaron preocupados que su ama tal vez no solo había adquirido los ojos de su hermano, pues con esa mirada que daba también, les decían que su personalidad al cambiarlos también podía existir en ella. Efectivamente la misma emoción que dominaba a Issei Gremory al cambiar sus ojos estaba allí en Rías.
Ella estaba lista para pelear, por ello empezó a dar unos pasos al frente. Rías, Akeno y Murayama trataron de tocarla al acercar sus manos, pero sintieron el ardor en ellas. El aire que rodeaba a su amiga quemaba. Lo mejor es que mantengamos la distancia. Yuma advirtió a ambas chicas, pues no era bueno meterse en el camino de una Gremory. Ja 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 ja, perfecto. Veo tu gran poder, pero no basta, yo quien recibió el poder de Opis. Te mataré de un solo golpe. Lastimosamente para él, no llegó a terminar cuando recibió un golpe en el estómago que le hizo botar sangre de inmediato. Al moverse a su enemigo con rapidez, Rías agarró al demonio del cuello y lo arrojó a un lado del lugar con fuerza. ¿Qué decías, insecto? Yo, quien fui entrenada por mi respetado Oni-sama, y jamás perdería ante alguien tan débil y patético como tú. La pelirroja caminó a paso lento hacia el demonio, que se limpió su boca manchada de sangre mientras le miraba con odio. Maldita perra. Soy un demonio de clase alta, hermano del Belzebuda actual. Diodora alzó su mano para cargar poder demoníaco en esta y así poder acabar con la heredera Gremory. No hay manera de que un noble como yo pierda ante una mugrienta mujer como tú. El demonio lanzó varias ráfagas de su poder, estas estaban bien cargadas de poder demoníaco, pero Rías ni se molestó en esquivarlas. Su poder se activó al sentir el peligro inminente, y en cuestión de segundos, para el asombro de todos, llegaron a presenciar cómo cada proyectil mágico lanzado a la heredera Gremory se desvanecía al tocar el poder que la rodeaba. Increíble. Gasper estaba con los ojos bien abiertos, eso fue impresionante pero también familiar, al recordar haber visto algo similar cuando el hermano mayor de su ama empleaba su poder. Estúpido, un poder de esa magnitud no es nada contra mí. ¿Por qué mejor no te ahorras la molestia y te dejas matar? Ok, ninguno de los chicos creyó lo que oyeron. ¿Desde cuando Rías habla así? Tal vez Issei lo hacía, pero ella no. Oigan, ella está actuando raro. Kata se notó que su ama no actuaba como siempre, sino más bien algo fría, seria y sobre todo casi igual a como se mostraba siempre Issei Gremory. Su flujo de energía es distinto, es caótico. Susurró con eco, sudando un poco al ver eso, incluso podía sentir similitudes en la energía de su ama a la del hermano mayor de esta. Y así, Rías empezó a caminar hacia Diodora, solo para ver que éste había creado una barrera. Jaja, ahora no podrás hacerme nada. Sin respuesta alguna, Rías alzó su mano derecha tocando así la barrera mágica frente a ella, y con tan solo soltar un simple suspiro pasó a ver de forma superior al demonio, confiando del otro lado del muro. Extinción. La fuerza de Rías se incrementó así como la de su agarre para luego destrozar la barrera sin mucho esfuerzo al mandar una onda de su poder a su alrededor, bajo la expresión de horror de Diodora. Cuando ésta cayó, ella reapareció de inmediato a un lado del demonio y le tomó el brazo derecho. ¿Te gusta ver las expresiones de dolor de las chicas? Veamos si es tan divertido cuando tú la tengas. Y sin muestra de piedad o duda, Rías con solo fuerza bruta le arrancó el brazo derecho al demonio desde el hombro, el sonido de la carne y los huesos haciendo ese movimiento, y la imagen fue de terror. Los amigos de la pelirroja no supieron cómo reaccionar, unos se quedaron estupefactos, otros contuvieron las ganas de vomitar, otros solo cerraron los ojos. Los que estaban mejor no quitaban la vista de la imagen de la mujer, que claramente en ese instante era la viva copia del temido Issei Gremory. Sí, es verdad que es más divertido cuando no eres tú el que sufre. Rías lanzó el brazo a un lado mientras Diodora gritaba del dolor para su pesar, no porque se sintiera mal, sino más bien porque sus lloriqueos le molestaban. Mi brazo. Maldita perra. Pagarás por esto. Con su otro brazo, Diodora creó estacas de poder demoníaco que rodearon a Rías. Ahora muere. Las estacas iban contra ella, pero de la nada, estas se detuvieron ya que el poder de la destrucción de Rías, acompañado de la oscuridad que lo habitaba, emergió para evitar que estas cosas la lastimaran. Su poder aplastó las estacas de energía para luego volver a envolver a la mujer y regresar a ser parte de ella. De inmediato, Rías pasó a ver Diodora, quien retrocedió del miedo. Esa no era una mujer. Era un monstruo. Tal y como su hermano. Es imposible, yo que obtuve el poder de Opis. Yo quien soy superior. Yo quien aplastaría a Bael, ya que de ningún modo perderé contra el heredero del gran rey que no tiene talento. Se suponía que ni siquiera Gremory tendría oportunidad contra mí.
Diodora cargó energía demoníaca en su única mano para atacar. Rías alzó su mano y dejó que el poder de la destrucción y la oscuridad se concentraran en un punto, su palma de la mano. Era el momento de acabar con esto. Soy Diodora de la casa de Astaroth. El demonio lanzó su ataque en un último intento por ganar, pero para su desgracia, su oponente no era un que debiera tomarse a la ligera, muchos menos cuestionar. Insensato. ¿Olvidas con quién estás tratando? Yo soy la hermana del rey demonio. Rías Gremory. Extinguíse de estar. Y así, la técnica final de muerte de un solo golpe de Rías fue lanzada, y esta se debía gracias al cambio en su poder demoníaco debido a la influencia del poder de Issei durante su entrenamiento. Manipulando su poder de la destrucción en una compresión de una cantidad inimaginable de poder demoníaco. Tomó la forma de una enorme esfera con una mezcla de aura carmesí y negra que irradia de ella y que se movía hacia sus enemigos a baja velocidad. La estrella tenía una fuerte fuerza magnética, que atraía a los enemigos hacia ella y se desintegraba de manera similar a un agujero negro. Por ello el ataque de Rías devoró el de Diodora y este fue hacia él. La esfera roja y oscura pasó a un pelo de su cara. Esta atravesó el muro del lugar para luego seguir su camino a una de las montañas cercanas para luego explotar y que la misma explosión absorbiera los restos de esta para luego desaparecer. Diodora quedó en su lugar, sentado y temblando del miedo. Al alzar la vista, notó que Rías lo miraba y se podía ver su cara, esa sonrisa y mirada mostraban claramente sus intenciones. Un aura roja la envolvía, alzó su mano para dar un zarpazo con esta, iba a matarlo. Presidenta, ya basta. Kiba trató de hacer que reaccionara, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Casi parece que Gasper temblaba ante la imagen de su ama y amiga, de hecho todos lo hacían. Murayama y Kata se iban a ir hacia ella para detenerla. No importaba que en verdad odiaran al tipo, no podían permitir que Rías lo matara de esa manera tan cruel y sádica. Ella iba a dar el golpe de gracia, se lo merecía. Debía morir, pero justo cuando lo iba a hacer la voz de su mejor amiga con las palabras idóneas llegaron a sus oídos. ¿En verdad es lo que deseas? No pienses en lo que dice tu furia, piensa en lo que tú deseas. ¿Quieres en verdad que los que amas te vean volverte una asesina a sangre fría? ¿Acaso quieres que Issei llegue a verte así? A su hermana convertirse en una asesina. ¿Es lo que quieres, Rías? ¿Podrás darle la cara a él después de esto? Fueron esas palabras. Fue el nombre de su hermano que detuvo a Rías en su ataque. Al recordar eso y de inmediato la energía alrededor de ella desapareció. De ningún modo deseaba que su hermano y el resto la vieran así. Rías miró a Diodora y sintió un poco de miedo, no por él sino por ella. Lo que le había hecho era atroz. Quizás esos sentimientos suyos fueron los que sintió su hermano cuando pasó el incidente de su madre. Ahora podía comprenderlo mejor, pero nunca imaginó que llegaría a hacerlo pasando por el mismo grado de descontrol. ¿Quién lo diría? Para bien o para mal, ella era igual a él. Tienes suerte, no te mato por varias razones, pero ser el hermano de Ajuka pesa bastante, pagarás lo que has hecho como se debe. Eso sí, no te acerques a Asia de nuevo o mueres. Diodora tembló ante la amenaza de Rías, estaba hecho. El tipo tenía miedo a las mujeres, no podía hacer nada. Rías se dio media vuelta para ver que Akeno y Murayama la abrazaron, se notaba que ambas temieron por ella, seguro de dejarlo así. Tal vez debamos, déjalo Katase, lo has visto, el tipo ya no hará nada. Kiba notó que Diodora estaba en su lugar aún temblando. Vaya. Podía decir que su ama era toda una Gremory. Ahora debemos un poco de ayuda aquí. Conforme hablaba, Katase se vio interrumpida cuando Koneko habló y allí pudieron ver cómo ella trataba de quitar las cadenas que apresaban a Asia. ¡Ag! ¿De qué están hechas estas cosas? Kiba notaba que estas cadenas no eran normales, pues un corte con su espada y no había resultado efecto. Están hechos por una energía, la misma que creó la barrera en la que estamos. Koneko analizó la lectura de estas cosas mediante sus poderes como necómata. ¿Draiga alguna idea? Queriendo ayudar a sus amigos, Murayama pasó a mirar su muñeca en busca de respuestas de su amigo. ¿Sabes que el Boosted Gear es una Longinus de clase media? En teoría no puede hacer algo contra una Longinus de clase alta. Habla, idiota, dinos cómo sacar a Asia de ahí. Sí, la castaña no tenía tiempo para los juegos de su amigo, por lo que perdió la compostura por unos instantes. El único modo de hacerlo es
Que ella active su Sacred Gear, el aparato extiende el rango de su poder y lo invierta. En pocas palabras, todo en el rango se verá. Keno no ocultó su sorpresa al escuchar las palabras del debilitado Diodara en el suelo a un costado de ellos. ¡Qué vil! A esto se refería Zazel cuando habló de traidores en su organización. ¡Maldición! Rías apretó los puños al entender todo el maldito juego y planes de los despreciables que fueron en contra del gobierno de su hermano. Debemos hacer algo. Todos destruyan esta cosa conmigo. Las palabras de Asia cayeron como un balde de agua fría para todos sus amigos. Es el único modo. No digas esas cosas, nunca dejaremos a una amiga. Murayama le habló firme a la chica, quien se mostraba nerviosa pero agradecida por esas palabras. Ella tiene toda la razón, linda, no vamos a dejarte aquí o abandonarte. Yuma miró a Keno, quien miraba el aparato de manera inspectora. Quizás buscando algo que les ayudara. Algo importante a Keno. Tal vez, Koneko. ¿Puedes revisar esto? La pequeña niña asintió a las palabras de su amiga y miró la zona que ésta le indicó con cuidado. ¿Qué piensas? Tal vez sí. Es perfecto. La hermosa demonia sonrió al ver que era posible liberar a la rubia, pero necesitarían mucha ayuda y suerte. Rías, usa tus poderes en las cadenas. Las cadenas están hechas de una energía creada por este círculo. Son magia hecha de forma física, una energía externa pura puede romperlas, y si lo pensamos nada es más puro que la destrucción y oscuridad. Al ver que el aparato se está empezando a activar solo hizo que todos se asustaron. Rías ahora. La pelirroja sintió a las palabras de su mejor y tomó las cadenas y miró hacia para luego sonreírle en señal de que todo iba a estar bien. Cerró los ojos y canalizó todo su poder en sus manos. La oscuridad de su poder empezó a envolver las cadenas. La oscuridad era conocida por ser algo que consume y devora lo que está en su campo. Para alegría de todos, las cadenas empezaron a desaparecer y tras un último esfuerzo, Asia fue liberada de las cadenas, mientras el aparato a carecer de lo que lo hacía servir se quedó sin nada. En el suelo, Asia abrazó a su ama mientras le daba las gracias. Esta solo acariciaba la cabeza de la chica en señal de que todo estaba bien. Cuando Rainara y Murayama la hicieron a un lado para abrazar a Asia, ella suspiró al ver que como siempre, la trataban mal a pesar de todo y volvía a caer al suelo. La historia de su vida, qué bien, todo salió bien. Gasper gritó de alegría y no era para menos, todo terminó bien, todos estaban felices de que al fin se haya terminado esa pequeña aventura, ahora debían reunirse con el resto. Oh. Antes de irnos deseo rezar. Asia se quedó un rato viendo el cielo mientras el resto avanzaba un poco en lo que la dejaban hacer su oración. Dios, ¿puedes escuchar mi humilde deseo? Por favor, protege a todos mis seres queridos. También, por favor, déjame seguir viviendo con Rías-sama y los demás. ¿Qué pediste, Asia? La pelirroja le miró curiosa a la chica, el resto ya tenía a Diodara amarrado para llevarlo con las autoridades. Es secreto. Ella solo sonrió para luego ir hacia ellos, pero un destello de luz envolvió a la rubia, quien desapareció ante la vista de todos. No estaba. Nadie entendía nada. Hace unos segundos habían logrado salvar a Asia de las manos de Diodara. Cuando estaban a pasos de irse, Asia fue devorada por una extraña luz para luego desaparecer. Todos en el lugar estaban sin habla. TSK. Vencido por la estúpida hermana de ese bastardo. Tonto demonio, ahora debemos reajustar los planes. La nueva voz que se oyó venir de un tipo con una armadura y una capa, su aura era imponente, fácil estaba al nivel de un demonio de clase suprema o más. ¿Quién eres? Afortunadamente Rías logró salir de su estupor para hacer la pregunta mientras sentía su sangre hervir nuevamente. Primera vez que nos vemos, hermana del molesto falso Mao Lucifer y el desgraciado de Gremory. Mi nombre es Shalva Belzebub, descendiente del verdadero Mao Belzebub. Soy distinto al hermano de esa falsa existencia que acaban de vencer, respondió el demonio, para luego pasar a ver a Diodara en el suelo, siendo este quien le sonreía. Diodara, te dimos el poder de Opis en señal de nuestro acuerdo, pero vas por ahí haciendo alardes de esta, por ello es que sospecharon de ti y que esto ha ocurrido. Eres un idiota imprudente. Descendiente del Belzebú original. Al que Issei Gremory había asesinado junto a Tiamat, bueno, eso explicaba su gran poder, así que él también estaba inmiscuido en esto.
Diodora miró al demonio con súplica mientras aún era restringido por Koneko y Kiba. Shalva, por favor, ayúdame. Con tu poder podemos matar a la heredera Gremory y a todos aquí. Si un antiguo Mao y uno actual unen fuerzas. De pronto, ante la sorpresa de todos, una estaca de luz se clavó de Diodora. ¿Eh? Ja 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 ja, patético. Te expliqué el poder de la chica antes y ni así pudiste hacer bien tu trabajo. Eso demuestra lo inútil que eres. Y sin miramientos, Diodora se hizo cenizas ante la sorpresa de sus captores. ¿Pero qué diablos? Kiba notó como del demonio no quedaba nada más que cenizas y humo en la habitación. Luz. Imposible. ¿Cómo un demonio que no desciende de Lucifer puede usar luz? Cuestionó a Keno a Shalva al no encontrar razón alguna pudiera explicar ese fenómeno, pues sus palabras eran ciertas, solo los descendientes de Lucifer en el inframundo podían usar la luz entre los demonios, siendo Yui y Valerie las únicas de entre ellos que podían usarlo. Tiene algo en el brazo. Katase llegó a notar que en efecto, el demonio tenía un extraño aparato en el brazo. Bien deducido, este aparato fue creado para que los demonios podamos usar la luz, aunque crezcamos de la sangre del Lucifer original. Asia. ¿Qué has hecho con? Tonta caída, la chica fue envuelta en luz siendo un demonio. Usa la cabeza. Yuma tembló de la rabia al igual que Murayama, muchos otros se mostraron horrorizados al captar que su amiga había, ahora, hermana de esos dos malditos, sé que es repentino pero necesito que mueras aquí. Mi objetivo es matar a cada familiar cercano de ese bastardo de Gremory. El odio en la mirada de Shalva era dirigido a los que él considera que le robaron lo suyo por derecho, poder y prestigio, eso que según él es suyo por herencia. Ridículo. Rias sabía que su odio se vio alimentado luego de que fueron obligados a esconderse por años por temor a su hermano y ahora vienen por eso mataste a Diodora y por eso deseas matar a Rias, para sacudir la mentalidad de los Maous y hacer no solo que ellos sino que también Issei vuelvan a los orígenes de los demonios de la época de los antiguos Maous. No. Akeno apretó los dientes mientras estaba al lado de Murayama, quien se quedó viendo el lugar donde Asia desapareció. Bien deducido, niña, veo que la hija del estúpido de Barakiel no solo es una cara bonita. Elogió con burla Shalva aplaudiendo al descubrimiento de la seno caída que le miraba con odio puro. Nosotros los verdaderos Mao, siendo llamados antiguos o viejos por el gobierno actual, qué ofensa. Veo que nuestro plan acaba aquí, que una Longinus de clase alta pierda ante una mujer insignificante fue inesperado, pero creo que eso demuestra el gran poder del linaje de la casa Gremory. Al menos obtuvimos información valiosa, aunque como Creuserey está muerto, mientras yo viva aún podemos seguir con nuestros planes. Ahora como compensación, te mataré a ti, Rias Gremory, y a tus amigos. No atacas de forma directa a los Mao ni a Issei Gremory, pero sí a sus familiares. Cobarde, eso es lo que eres. Akeno gritó furiosa, ante las palabras de ese tipo que se creía la gran cosa. Pobre diablo, solo era escoria. Y pensar que tipo como ustedes desean hacerse del control del inframundo. Deberían estar muertos. Amenazó Katase con espada en mano mientras afilaba su mirada y estaba lista para saltar a cortar a ese maldito. Asia. Mi amiga. ¿Cómo pudiste? Koneko miró con odio puro al demonio, todos lo hacían, mientras este para su molestia solo sonreía. Por ello todos se pusieron en guardia, de ningún modo esto iba a quedar impune. El enemigo tal vez sea más fuerte que ellos, pero juntos podían lograrlo. No iban a dejar que el tipo se saliera con la suya. Asia. Ella. No está. Pero de entre todos, Murayama siguió mirando el lugar donde la chica había desaparecido. Esas palabras por parte de la castaña, solo hicieron que sus amigos le mirasen con dolor. Pero ¿cómo culparla? Si en esos momentos hasta Yuma se sentía igual o incluso peor, pero trataba de ser fuerte por ahora ante el enemigo que tenían enfrente. Yo la salvé. Le dije que iríamos a casa. ¿Qué? Volveríamos a practicar para el festival. Presidenta. Dime que se está escondiendo. Dile que ya salga. Que es hora de ir a casa. Ella. Ella es parte de la familia. Ella. Es una buena chica. Amable y tierna, no puede
Con cada palabra, el corazón de la pelirroja se estrujaba como el del resto de los chicos por el estado de su amiga. No sabían cómo calmar su dolor. Nadie era capaz de ver la escena sin sentir dolor, pues habían perdido a una valiosa amiga. Maldito, te voy a matar. Te mataré. Te mataré. Yuma fue sin poder resistirlo más tiempo, se lanzó a atacar al demonio en un ataque de rabia y dolor, pero cuando fue contra él, este solo desapareció para del rango visual de ella, para luego reaparecer atrás suyo y darle un golpe que la mandó contra el resto. Kiba y Katase la atraparon, mientras ella lloraba amargamente, ya que había perdido a quien consideraban una hermana y su mejor amiga. No era justo. Ella no merecía eso. Patética. Escucha bien, humana estúpida. La chica fue mandada a la brecha dimensional, sin protección. Su cuerpo ya debe de haberse hecho pedazos, está muerta. Muerta. Fue la palabra que rondó y la que hizo reaccionar a Murayama de su estado muerto. ¿Así está muerta? Así es, no la salvaste. Fallaste en salvarla. Y fueron esas palabras de Shalva que pegaron duro en la cabeza de la castaña, que sin poder evitarlo perdió su conciencia mientras le daba paso a una ira imparable que demandaba sangre en el abismo de la ruina a la que terminó por caer. Murayama dio un ensordecedor grito al aire, su mente fue incapaz de soportar la información adquirida. Había fallado en salvar a Asia, su amiga y familia. Ese era su destino, fallar cada vez que desea salvar a alguien. No había cambiado nada, nada, incluso cuando su ama la necesitó. Cuando enfrentaron a Riser, perdió aún con sus poderes, aún le falta poder para acabar con lo que amenaza lo que apreciaba. Katase trató de calmarla pero era inútil. No había vuelta atrás, había perdido a Asia tal. ¿Qué seguía? ¿Perder a sus amigos? Si algo les pasaba no lo soportaría. Si bien con Riser se había sentido humillada y débil, ahora era distinto. Estaba furiosa, furiosa con el tipo que mató a Asia, furiosa con esa estúpida organización que se creía superior por su sangre, furiosa con ella por ser débil. Amiga, reacciona. La peligrosa movía a su amiga de lado, quien se quedó viendo el cielo con una mirada perdida. Shalva, maldito, haré que pagues por esto. Expresó Rías completamente furiosa, haciendo presente su poder a su alrededor bajo la mirada arrogante y sonrisa burlona del demonio. No se preocupen mucho, pronto se unirán a su amiga en A medida que hablaba, Shalva notó como la castaña de levantó tambaleante, pero era el aire a su alrededor lo que llamó a su atención. Murayama puso a un lado a su amiga, ante la sorpresa de esta, y empezó a caminar a paso lento hacia el demonio. Sus pasos no eran firmes sino más bien tambaleantes, como si estuviera a punto de caer, pero se rehusaba a hacerlo. Rías Gremory. Sekir Yunutei. La pelirroja no dudó en mostrar sorpresa al ver cómo en la muñeca de sí amiga aparecía la voz de Heard, seguida del llamado a su persona por parte del dragón que residía dentro de la Sacred Heard. Si no quieres morir, abandona este lugar inmediatamente, ¿eh? Rías no comprendió bien lo que le quiso decir Drake en voz alta con un tono un tanto sombrío, pero ya estaría por descubrirlo. Oye, demonio. ¿Dices que te llamas Shalva? Has tomado la decisión equivocada. El aura que salió del cuerpo de Murayama empujó a todos varios metros atrás. Shalva chocó contra el muro mientras el resto trataba de no chocar contra los pilares o los muros. Unos trataban de ayudar a otros a no salir volando. Esa aura, Murayama. Katase trató de acercarse a ella, pero era imposible. Su amiga estaba ahí de pie emanando la energía que era del color de la sangre de la voz de Heard. Empezaron a emerger varios orbes. Esos eran yo, aquel que despertará. Ha comenzado. Parece que va a empezar. Soy el dragón celestial que robó los principios de la dominación de Dios. Siempre ha sido así, tienes razón. Siempre ha sido así. Yo me río del infinito y desprecio el sueño. Lo que el mundo desea, lo que el mundo rechaza, yo me convertiré en el dragón rojo de la dominación. La armadura de Murayama empezó a cambiar, se tornó carmesí como la sangre, los ojos cambiaron a un rojo de un brillo intenso, las garras crecieron en manos y pies. La armadura ganó partes filosas en ella, la parte del casco ahora tenía una boca que mostraba unos filosos dientes, las alas se mostraban y emanaban energía enfrente de todos ellos, del tamaño de una persona. Había un dragón carmesí. Siempre ha sido el poder, siempre ha sido el amor en todas las eras. Siempre escoges el camino de la perdición.
te hundiré en las profundidades del purgatorio carmesí. Juggernaut Drive. La energía expulsada bastó para destruir los cimientos del lugar y todo lo que estaba a su paso, y en cuestión de segundos Murayama, en un estado de descontrol, fue rápidamente hacia Shalva a una velocidad que superaba la del sonido, ya que destruyó lo cercano a ella tras el impulso que dio. Shalva no vio cuando la Sekiryu-Tei le cortó el brazo de manera limpia. Este reapareció atrás del demonio con el brazo en sus manos. La sangre que salió de la herida cayó al suelo mientras la Sekiryu-Tei hizo arder el brazo con el fuego de su boca, haciéndolo cenizas al instante. No pude ver nada. Katase sudó frío al ver la tremenda velocidad de la dragona celestial. Todos estaban igual, pero también afectados, porque esa no era Murayama, esa no era la persona que apreciaban. Ella miró a Shalva, quien se sostenía la zona afectada de una forma retadora y de caza. Maldita. La dragona pareció sonreír ante la cara de dolor del demonio. Había llegado la hora de la diversión. Shalva mandó una horda de insectos a atacar al dragón, que al ver a los animales, solo sonrió. Alzó ambas garras empezando a cargar energía. Al tener listo su ataque, lanzó sin piedad varios zarpazos hacia los animales, que en menos de un segundo se vieron destruidos. Los disparos pasaron cerca de la cara de Shalva, quien con solo sentir el aire que éste tenía tuvo pavor. La explosión que hubo atrás solo solidificó sus miedos. Ciertamente no quería ver el resultado del ataque. No, esto es una pesadilla. Shalva podía notar que la Sekiryu-Tei se estaba divirtiendo. Ese poder era increíble y ni siquiera se estaba esforzando, y ya estaba con la pelea ganada. Shalva trataba de razonar todo esto. Era una pesadilla. La Sekiryu-Tei le estaba dando una paliza y todo porque ésta enloqueció luego de que mató a esa chica, esa mocosa. No debí matarla primero. Cometí un error. Al darse cuenta de lo que hizo, maldijo su estupidez. Y él le dijo: odiadora imprudente. ¡Qué ridículo! Sin escapatoria, Shalva usó su mano que le quedaba para crear un pulso de luz, cosa que le vino al dragón sin importancia al disipar el ataque con su aura draconiana. Y con un solo movimiento, la Sekiryu-Tei le cortó el brazo sobrante a Shalva para luego mandarlo a volar al suelo. El demonio rebotó con fuerza en el suelo para luego caer con sangre bañando su cuerpo y cara. Se levantó como pudo mientras la Sekiryu-Tei caía en cuatro patas para luego sonreír. Ella ya se había aburrido de jugar, no había caso en seguir una lucha que ya estaba ganada, y además, ya había probado su nuevo poder. Era hora de matarlo. El de la armadura se abrió. Los que ya habían visto ese ataque antes sabían que era peligroso. Longinus Smasher. Shalva sabía por los datos que habían de los poseedores pasados de ese ataque. Un ataque que puede acabar con un gran trozo de la tierra al mero contacto. Trató de alzar vuelo para tratar de huir, pero algo lo detuvo. No había salida. Bost. 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 Esto es malo. ¿A qué no supo de solo verlo, que la concentración de energía que se estaba concentrando actualmente era mala? Habían visto de primera el poder de ese ataque durante la reunión de las facciones cuando Valerie lo había usado contra Issei en su lucha, y su efecto era destructivo. Debemos irnos rápido. ¿A dónde? Rápido, vengan a mí. Ante las palabras de preocupación de Yuma y las temerosas de Gasper, Ria se vio en la obligación de tomar medidas en el asunto, por lo que al verse sin tiempo comenzó a reunir su poder alrededor suyo en un domo del poder de la destrucción para salvar las vidas de sus amigos y la suya.
Todos se empezaron a reunir alrededor de ella. Yuma era ayudada a caminar por Koneko, pues aún seguía algo afectada por el golpe que le había dado Shalva. Katase, hay que refugiarnos. Kiba se acercó a la peligrosa, quien solo veía a la castaña descontrolada, no creyendo lo que veía, que la persona que consideraba su hermana era ese ser que parecía disfrutar del poder y la destrucción. Esa no era Murayama, no lo era. Al no ver reacción, Kiba tomó a su compañera a la fuerza para luego llevarlas hacia el lugar donde el refugio hecho de energía caótica sería su única salida. Todo eso mientras, no, esto no puede suceder. Shalva trataba de librarse de la energía que lo apresaba, pero era un intento inútil. Al ver que la Sekiryutei terminó de cargar su ataque, supo que su fin había llegado. Maldito seas, dragón rojo. Longinus Smacer. El disparo salió del Sekiryutei y lo único que se vio fue una cegadora luz, nada más. En el lugar, lo único que quedaba del templo eran los cimientos y el piso, nada más, y del aparato que deseaban usar, solo trozos de la máquina. Este era sin duda el poder del Sekiryutei, y en medio de esta destrucción, el dragón miraba conforme su labor, y eso que solo usó el 50% de su poder total. Si lo hubiera querido, pudo haber realizado un ataque con un daño mayor. A un lado de todo esto, un domo hecho del poder de la destrucción estaba en pie, aunque algo gastado, apenas sobrevivió a la onda expansiva. Eso demostraba el poder del ataque. Se originó hace unos segundos. Cuando este cayó abajo, se vio al grupo de jóvenes, ilesos pero ligeramente aturdidos por el ataque. Fue entonces que el dragón, Murayama, al acabar con su enemigo, aún estando afectado por la maldición de la voz de Geard, al entrar en modo Juggernaut Drive, volteó su rostro a un lado donde descansaban sus amigos, sin siquiera llegar a reconocerlos como tal. Un segundo que... Las palabras de Katase murieron en su nuca al ver cómo su mejor amiga abría nuevamente de su transformación, emitiendo grandes cantidades de energía. ¿Acaso pensaba en... Bost. 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 Maldición. Esto es grave. Expresó Rías con horror al ver que el próximo ataque iba a ser lanzado hacia ellos, por lo que al verse con falta de tiempo, la única reacción que tuvo fue el levantar un muro de su propio poder frente a ella y sus amigos para detener el ataque de su amiga, pero incluso dudaba de que ayudara en algo. Longinus Smacer. Y así el ataque más poderoso de la voz de Gear, un lanzador de la boca del yelmo del Scale-Mail capaz de disparar un poderoso rayo de energía que puede aniquilar casi todo a su paso, fue lanzado. La parte y el torso del Scale-Mail se abrió nuevamente revelando un lanzador. El lanzador comenzó a brillar en un aura roja y después de cargar suficiente energía, se liberó un poderoso ataque de rayo dirigido al grupo Gremory. Cúbranse. Dio un fuerte grito Rías a sus amigos, así comenzando todos a levantar sus defensas contra ese ataque tan devastador que venía dirigido a ellos. ¿Pero sería suficiente? ¿Podrían salir vivos de eso? Oni-sama. Fue lo último que llegó a pensar Rías al ver cómo el destello carmesí estaba más cerca suyo y de sus amigos, creyendo que su destino era morir en ese instante. No solo Asia, sino que también todos ellos iban a tener el mismo destino. La muerte. A un lado. Pero la salvación del grupo Gremory vino acompañada del grito femenino de una mujer en el cielo, que venía cayendo hacia donde estaban ellos. El solo verla causó conmoción en todos, pero más en Rías al conocer a esa mujer por una experiencia vivida con ella. ¿Qué estaba haciendo ella en un sitio como ese? Más toda duda y pregunta murió cuando la misteriosa y hermosa joven de cabello largo y negro que le llegaba hasta las rodillas y unos ojos rojos tan cautivadores como peligrosos, llegó a pisar tierra justo frente a Rías, siendo ella la que encabeza el grupo, y para sorpresa de todos, vieron cómo esa mujer, de una funda en su espalda, sacaba y empuñaba a Ascalón. Dragon Slayer. Bloquere.
y de un solo tajo en diagonal, la mujer, para sorpresa de todos, llegó no solo a disipar el ataque de Murayama, sino que también a arrojar un destello de luz sacra en forma de media luna, que terminó por impactar a la Sekiryu-tei alocada, obligándola a ir contra el suelo al desplomarse ante el terrible ataque de Ascalón, la Dragon Slayer más fuerte de todas. Con solo ver lo provocado y lo despreocupada que se mostraba esa mujer, mirando todo con calma a pesar de la gravedad de sus acciones, el grupo Gremori no lograba articular ninguna palabra por tal acto que habían presenciado. Únicamente de entre todos ellos, la única que logró articular una palabra mientras miraba a esa mujer voltearse para darles la cara a ellos fue Rías. La única palabra que pudo decir fue su nombre. Princess.